Cordial saludos, mi nombre es Jerry Mena Córdoba, de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Me tocó exponer filtros de primer orden. Tenemos como primero filtros pasabajos, que son los vamos a poner filtros pasabajos. Filtro pasabajas, como su nombre lo dice, evita el paso o filtra una frecuencia indeseada. En este caso, en aplicaciones electrónicas, este filtro descarta o rechaza determinadas frecuencias. Un filtro pasabaja deja pasar solo las frecuencias bajas. ¿Cómo es que lo logra? Eso lo veremos para diferentes casos de análisis de este circuito. Primero, que nada, tenemos que comprender que un sistema RC está compuesto por un circuito de componentes pasivos. En este caso, un capacitor y una resistencia en serie. El filtro a evaluar en este tutorial será del tipo pasivo. Esto es que no se necesita fuente de alimentación. A continuación, vemos el circuito filtro pasabajas RC, en donde consideramos el voltaje de salida, el voltaje del capacitor. Circuito electrónico de un filtro pasabajos. Podemos realizar un análisis comportamental básico. Para el RC podemos determinar que para frecuencias muy bajas cercanas a DC tenemos que el capacitor se comporta como un circuito abierto para altas frecuencias. El capacitor reduce su reactancia, resistencia imaginaria, por lo que la señal se aterriza y el voltaje de salida decrece. Análisis de filtros pasabajas. Escribiendo el comportamiento previamente mencionado, tenemos que entender que la reactancia es la parte imaginaria de la impedancia. Por lo tanto, tenemos que Z igual a RJ X. Considerando que la reactancia capacitiva representa para D, podemos observar que es la inversamente proporcional a la frecuencia, representada por la letra omega. Evaluando la fórmula anterior, podemos determinar la función de transferencia de este filtro en el dominio del tiempo. El sistema, ya como impedancia, se comporta como un simple divisor de voltaje, por eso podemos determinar de manera directa H sub T igual a 1 sobre RC dividido JW más 1 sobre RC. Evaluando el sistema numéricamente, para diferentes valores de frecuencia, podemos determinar cómo el voltaje va bajando de amplitud a medida que la frecuencia incremente. En este caso, la función de transferencia inicia en 1 y tiende a 0 con el incremento de la frecuencia. Pero ¿cómo podemos determinar a partir de qué valor el sistema comienza a cortar la frecuencia de este filtro pasabajas y cuál será el comportamiento del mismo? Para esto pasamos el sistema al dominio de la frecuencia compleja o de Laplace. En este caso vamos a asumir que comenzamos la teoría de Laplace a partir de que tenemos que, sustituyendo en la ecuación de la función de transferencia, tenemos h sub s igual a 1 sobre s dividido s más 1 sobre s, por lo que el pódulo del sistema es s igual a menos 1 sobre s. La frecuencia de está en función de la constante temporal tau. En este caso tenemos para frecuencia y frecuencia angular. Simulación en tiempo, filtro pasabajas.
A continuación se presentan algunas simulaciones considerando el incremento de la frecuencia de entrada de un filtro pasabajas. Señal de salida verde respecto a la señal de entrada azul para una frecuencia de 10 Hz. Evaluación en dominio de la frecuencia para una señal variante en frecuencia en función al tiempo con valor es unitario, debido a que esta función de transferencia es la que se está evaluando. A continuación, culminamos con la respuesta en frecuencia de este sistema de este filtro pasabajas. Diagrama de Bode para un filtro pasabajas. Filtro pasaaltas. Un filtro pasaaltas, como su nombre lo dice, evita el paso a filtrar algo que no deseamos. En este caso, en aplicaciones electrónicas, un filtro descarta o rechaza determinadas frecuencias. Un filtro pasaaltas, como su nombre lo dice, deja pasar solo las frecuencias altas. ¿Cómo es que lo logra? Eso lo veremos para diferentes casos de análisis de este circuito. Primero que nada, tenemos que comprender que un sistema RC está compuesto por un circuito de componentes pasivos. En este caso, un capacitor y una resistencia en serie. El filtro a evaluar en este tutorial será del tipo pasivo. Esto es que no necesita fuente de alimentación. A continuación vemos el circuito filtro pasaaltas RC, en donde consideramos el voltaje de salida, el voltaje, la resistencia. Circuito electrónico de un filtro pasaaltas. Podemos realizar un análisis comportamental básico para el RC. Podemos determinar que para frecuencias muy bajas cercanas a DC, tenemos que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Para altas frecuencias, el capacitor reduce su reactancia, resistencia imaginaria, por lo que la señal pasa y el voltaje tiende al valor del voltaje de entrada. Análisis de filtro pasaaltas RC. Escribiendo el comportamiento previamente mencionado, tenemos que entender que la reactancia es la parte imaginaria de la impedancia, por lo tanto tenemos que las fórmulas. Considerando que la reactancia capacitiva representa parte de la impedancia, podemos observar que esta es inversamente proporcional a la frecuencia, representada por la letra omega. Evaluando la fórmula anterior, podemos determinar la función de transferencia de este filtro en el dominio del tiempo. El sistema, ya como impedancia, se comporta como un simple divisor de voltaje. Por eso podemos determinar de manera directa. Evaluando el sistema numéricamente para diferentes valores de frecuencia, podemos determinar cómo el voltaje va incrementando de amplitud a medida que la frecuencia incrementa. En este caso, la función de transferencia inicia en 0 y tiende a 1 con el incremento de la frecuencia. Pero, ¿cómo podemos determinar a partir de qué valor el sistema comienza a cortar la frecuencia de este filtro pasaaltas y cuál sería el comportamiento del mismo? Para esto, pues, pasamos el sistema al dominio de la frecuencia compleja o de la place. En este caso vamos a asumir que comenzamos la teoría de la place a partir de que tenemos que, sustituyendo la ecuación de la función de transferencia, tenemos h sub s igual a s sobre s más 1 sobre rc, por lo que el polo del sistema es S igual a 1 menos 1 sobre RC. La frecuencia de corte está en función de la constante temporal tau. En este caso tenemos para frecuencia y frecuencia angular. Frecuencia angular
Simulación en tiempo, filtro pasaaltas. Figura 2, señal de salida verde. Respecto a señal de entrada azul, para una frecuencia de 100 kHz. Evaluación en dominio de la frecuencia compleja. Evaluando el sistema en Simulink, tenemos el siguiente comportamiento para una señal variante en frecuencia en función al tiempo, con valor de frecuencia inicial de 1 Hz y final de 500 Hz. Esto es un lapso de un segundo. En la primera figura se ve el diagrama a bloques de Simulink. A continuación podemos observar el comportamiento con la señal a evaluar. Ahí tenemos arriba diagrama de bloque. La podemos observar. A continuación culminamos con la respuesta a frecuencia de este sistema de este filtro pasaaltas. Filtro pasabanda. Un filtro pasabanda tiene como función dejar pasar el contenido frecuencial que se encuentra dentro de una ventana centrada en la frecuencia central. Este margen vendrá determinado por dos frecuencias de corte especificadas de antemano. En la figura 2.2 se muestra un filtro Chebyshev pasobanda de orden 3 y rosado 0.5 dB simulado mediante MATLAB. Tal y como se ha visto para el caso de un filtro pasabajo, tendremos dos zonas de trabajo donde en este caso, al tener el filtro desplazado del origen, tendremos una situación dual y simétrica en cuanto a las zonas de supresión. Una interconexión en serie de un circuito RLC proporciona un filtro pasabanda si la tensión de salida es tomada en la resistencia tal y como se muestra, en donde la frecuencia de corte es WC igual a 1 sobre raíz de LC. Acá tenemos la figura 2.2 del filtro pasabanda. Tal y como se puede observar en la figura 2.2, tendremos dos frecuencias de corte, que en el caso de estar normalizadas vendrán -1 y 1 respectivamente. El espacio que forman estas dos frecuencias inferiores y superiores definirán el ancho de banda del filtro. Este ancho de banda será el margen frecuencial para el cual obtenemos una atenuación entre 0 dB y -3 dB, es decir, el ancho de banda nos determina qué frecuencias útiles queremos mantener, las cuales idealmente no se verían atenuadas. También se aprecia la existencia de otras dos frecuencias. Estas frecuencias son especificaciones de entrada que nos definen la frecuencia de banda suprimida, inferior y superior respectivamente. Junto a estas frecuencias de banda suprimida se especifica la atenuación mínima deseada en ese punto, que en el caso particular de la figura 2.2 son 20 dB. La respuesta en frecuencia para este filtro se muestra en la figura. Diagrama de Bode de un filtro pasabanda RC. Para el circuito del apartado 5, en el que R1 igual a R2 igual a 100 ohmios y C1 igual a C2 igual a 2 microfaradios, la ganancia en tensión queda formada con los siguientes términos. Un polo con frecuencia de corte es igual a 1909.3 G igual a -20 logaritmo de 1 más S sobre 1909.83. Un polo con frecuencia de corte de 1300
de 13.090.17 por los 12 igual a menos 20 logaritmo 1 sobre S sobre 13.090.17. Una S en el numerador, una constante menor de la unidad. En este circuito, cuyo comportamiento es el de un filtro pasabanda, las frecuencias de corte inferior y superior quedan determinadas por las frecuencias de corte de los polos. Para obtener la frecuencia de resonancia del circuito basta con observar el diagrama de Bode para el ángulo de la ganancia correspondiendo al valor de W, al cual el ángulo es nulo. Diagrama de Bode para el módulo de la ganancia en tensión. Filtros rechazabanda. Un filtro rechazabanda, también llamado filtro elimina banda o filtro NOT, atenúa una banda de frecuencia determinada y permite el paso de todas las demás. La función de transferencia general para un filtro rechazabanda de segundo orden, sin importar si es pasivo o activo, topología o selectividad, es la siguiente: H sub S es igual a B sub O dividido B sub 1 S igual a S2 más WZ cuadrado, S cuadrado más S dividido por W0 sobre Q más W0 cuadrado. Disposición circuital y rechazabanda. La última configuración que vamos a estudiar es el filtro de un funcionamiento contrario al pasabanda, denominado rechazabanda. Esta configuración es especial y poco utilizada, ya que únicamente elimina un margen de frecuencia de trabajo muy escaso. Es común utilizarlo para eliminar en circuitos donde se nos acopla a otros montajes, tanto los 50 Hz como los 1000 Hz, como los 100 Hz. Como se sabe, este hecho se debe a la utilización de un rectificador de media onda o de onda completa en la fuente de alimentación de nuestros diseños. Esta disposición también es conocida como hendidura o de rechazo en doble T por la disposición particular de sus componentes. Al igual que en algunos modelos de filtro pasabanda, esta disposición no podemos controlar ni el Q ni el ancho de banda del filtro. La frecuencia media para esta disposición se obtiene al igual que en el resto de montajes que hemos visto mediante F sub M igual a 1 sobre 2 pi RC. Diagrama de Bode en magnitud de un filtro rechazabanda. El diagrama de Bode en magnitud para el filtro rechazabanda se muestra en la figura 2.13. Como puede observarse, la eliminación de frecuencia en torno a la frecuencia media es muy acusada. Como puede apreciarse, en modo lineal la pérdida de señal en casi total a partir de tan solo el segundo ciclo de la señal aplicada. En el diagrama de Bode en fase se aprecia la parte de un filtro pasabajo más un paso alto, como ya se ha comentado. Este filtro es de funcionamiento contrario al pasabanda. El cruce entre ambos filtros se produce a 90 grados de desfase respecto de la entrada, tanto en adelanto como en retraso. Donde A es la ganancia del filtro, W0 es la frecuencia central en radianes sobre segundo, W es la frecuencia donde el filtro toma el valor de 0 en radianes sobre segundo y Q es el factor de calidad selectiva. Ahora, los filtros de rechazabanda se puede dividir en dos tipos: el primero en donde WZ es igual a W0 y el segundo donde WZ no es igual a W0. Filtro de rechazabanda tipo 1, WZ igual a W0. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de este filtro. Tiene la siguiente función de transferencia. La función de transferencia en términos de corte WC1 y WC2 es la siguiente, donde WC2 es mayor que WC1. Y ahora la función de transferencia en términos de la frecuencia central y el ancho de banda
es la siguiente, donde W está en radianes sobre segundo, la ecuación que relaciona la frecuencia central y el factor de calidad Q con el ancho de banda BW y las frecuencias de corte WC1 y W0 son las siguientes. Q igual a la raíz de WC2 por WC1 sobre WC2 menos WC1 igual a W0 sobre W. WC1 es igual a W0 sobre raíz de 1 sobre 2, raíz de 1 sobre 2Q al cuadrado menos 1. Muchas gracias.